Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana y hoy vamos a hablar sobre las últimas noticias aquí en el país, en nuestro precioso país que es España, todo lo que está pasando, lo que está por pasar, la situación que estamos viviendo y todo lo que deberíamos saber de las últimas 24 horas. Hoy hablaremos, como siempre, de la situación, de las nuevas medidas que se están tomando en muchísimas zonas aquí en España. También hablaremos sobre las ofertas de Black Friday que están arrasando en nuestro país, pero no todo es oro que reluce. Hay muchísimos engaños y hoy os voy a contar cuáles de ellos están circulando aquí en nuestra zona y cómo evitarlo. También hablaremos sobre algunos eventos culturales y qué es lo que está pasando con el turismo en nuestra zona, por qué cada vez más y más hoteles deciden y están forzados a echar el cierre aquí en la zona de Benidorm, en la Comunidad Valenciana. Empezamos las noticias de hoy. La situación en el país está empeorando poquito a poco, no es algo drástico como ya sabéis, pero aún así ya se empieza a notar. En las últimas 24 horas tuvimos 9.258 nuevos casos, que es casi 2.000 más que el día anterior. Por lo tanto, ya vemos que la subida está empezando a ser progresiva, ya no es poquito a poco, ya es mucho por mucho, casi. Pero la incidencia acumulada todavía responde más o menos bien, subió solo por 11 puntos, un poquito más que 11 en la última jornada y ahora mismo se sitúa en 160 casos por cada 100.000 habitantes. No estamos reaccionando igual que otros países de Europa, lo tengo que decir. España confía plenamente en sanidad, en que tenemos recursos necesarios, en que no hay colapso todavía en hospitales y estamos muy lejos de estar en ese punto crítico. No hay colapso en UCIs, está todo bien. Las cifras son lógicas y esperadas para esta temporada del año, ¿vale? Para meses un poco más fríos. Así que todo va bien. No estamos confinando a la gente, no estamos promoviendo muchísimas restricciones más duras. Todo de momento es estable. Aún así, la única medida que parece prosperar ahora mismo es la implementación del certificado digital. Ya os he ido adelantando ciertos días atrás que esto es lo que seguramente vayan a hacer, no solo en nuestra Comunidad Valenciana, sino en muchísimas más partes de España. Y ya más o menos 3 comunidades autónomas lo tenían, entre ellos era el País Vasco, era Galicia, en Cataluña también lo estaban pidiendo. Ahora Canarias también lo quiere hacer, Comunidad Valenciana ya lo tiene aprobado, lo que significa que desde el 3 de diciembre, por mínimo de 30 días, de momento son 30 días, ¿vale? Pero es revisable y si ven que es necesario, pues lo prolongarán más. Seguramente vaya a ser el caso porque cuando casi hace 2 años, prácticamente, cuando nos han encerrado en casas, dijeron que sería para 2 semanas y mirad, nosotros tuvimos casi medio año sin salir prácticamente, solo por necesidad básica. Así que puede ser mucho más que eso. De momento, 30 días, desde 3 de diciembre en la Comunidad Valenciana, que es Castellón, Valencia, Alicante, pues toda esta zona aquí del Mediterráneo. ¿A quién va a afectar? No afecta a todos los comercios, no afecta a todo, ¿vale? Solamente afecta a los interiores de ciertos comercios o negocios. Por ejemplo, interior de un pub o de un bar, interior de una discoteca, interior de un restaurante o de una cafetería. Y siempre y cuando el aforo total supera 50 personas. O sea que si es un bar chiquitín, no se verá afectado, pero siempre y cuando es un local grande y caben más de 50 personas, estarán obligados a pedir el certificado digital a la entrada. Si no, la entrada puede ser denegada. Pero si la persona quiere, por lo contrario, comer o cenar o beber o lo que sea fuera, en la terraza, lo puede hacer perfectamente. Como es aire libre, el certificado no se va a exigir, que me imagino que es lo que hará la mayoría de las personas aquí cuando vengan. También una novedad que no sé cómo van a reaccionar la gente que venga aquí por motivos de turismo, es que todo esto lo mismo se aplica a los hoteles. No significa que al llegar al hotel os van a pedir el certificado, que puede ser que también, pero siempre y cuando el bar, restaurante del hotel, cafetería del hotel tenga aforo más de 50 personas, para acceder a ello
tendréis que enseñar el certificado. Para la mayoría de las personas eso no es ningún problema, ya sabéis, porque es algo tan habitual, lo tenemos todos en los teléfonos, o si no lo podemos descargar en 0, en menos de 2 minutos lo tenemos. Y no es nada difícil para la gente que vivamos aquí. Entiendo que para turistas es mucho más complicado porque no todo el mundo dispone de él, o bueno, si han viajado seguramente sí, pero si es un viajero nacional seguramente no tenga el certificado, hay gente mayor que no entiende cómo sacárselo. Hay muchísimos peros en esto, uno de los cuales también es la falsa sensación de seguridad, mejor dicho, que promueve el certificado digital. Muchísimas personas estaban hablando de que, de hecho expertos también, los políticos, gobierno y gente normal y corriente como nosotros que vivimos aquí, están hablando de que al tener el certificado la gente se olvida de ponerse la mascarilla, de mantener una distancia de seguridad, de desinfectar las manos. Más que nada porque, bueno, ya que tengo el certificado, estoy vacunado, me he hecho la prueba, lo que sea, no pasa nada. Y se olvidan de lo principal, de lo más importante que hay que hacer en estos casos para protegerse y proteger a los demás. Así que no todos piensan que es una buena medida. Dejadme en comentarios, por favor, lo que pensáis vosotros, si estáis a favor o en contra de un certificado digital, porque es un tema bastante polémico. Sé que se van a dividir las opiniones, pero me gustaría conocer vuestra opinión de mis suscriptores y los que me estáis viendo casi a diario. Así que dejádmelo aquí en comentarios. Esta es básicamente la situación que tenemos aquí en el día de hoy en el país. Lo siguiente sobre lo cual os he prometido que vamos a hablar es el Black Friday. Es algo que es muy popular, cada año cobra más y más vida, cada año más y más tiendas se suman a esta realidad, a los descuentos supuestamente tremendos que llegan a 75%, pero no siempre es real. De hecho, viviendo aquí ya durante tantos años, he podido ver qué tiendas realmente están ofreciendo descuentos válidos y reales y qué tiendas al revés inflan el precio como 1 o 2 meses antes del Black Friday, que es ahora de hecho el día de hoy, y después hacen una bajada drástica al precio inicial, diciendo que hemos hecho un descuento de 70%, venid aquí, descuentos descomunales, enormes, súper oferta, intentando atraer a la gente, y esto funciona, ¿no? Pero después cuando analizas el precio ves que realmente es el mismo precio por lo que podías haberlo comprado hace meses y realmente no es ninguna ganga, ¿no? Pero la gente aún así se confía y se gasta sus dinerillos y sus ahorros. Quiero decir que aparte de eso es muy fácil comprobar los precios, no todo el mundo lo sabe, pero en internet hay un montón de páginas web que se dedican básicamente a comparar el historial de los precios y cualquier modificación la captan y os lo van a enseñar. Yo he encontrado una página web que se llama Camel 3 veces. Me parece que es así, os pondré un link, no sé, por aquí en la pantalla, cómo se llama exactamente. Y esta página web es capaz de analizar los precios de Amazon. O sea, que cogéis cualquier link de cualquier producto que queréis comprar en el Black Friday y este link lo copiáis y pegáis en esta página. Y inmediatamente os enseña todo lo que queréis saber, si el precio realmente ha sido bajado y si es una ganga, un chollo tremendo, o si es una falsa bajada de precio después de una subida enorme. Y así ya podéis ver básicamente que os están engañando. Luego, obviamente, ya es decisión de cada uno si aún así comprar el producto o no hacerlo, pero por lo menos sabemos si es un descuento real o falso. Muchísimas tiendas lo hacen, muchísimos vendedores lo están haciendo. Yo entiendo que la situación es difícil y cada euro cuenta, pero pues para atraer a la gente no todo vale, ¿sabéis? Para ellos igual sí, pero para mí personalmente yo prefiero poner una oferta digna, poner que son pues 20, 25%, 30% que son reales, antes de engañar a la gente poner que es 75 cuando realmente no lo es así. Correrá la voz y cada vez menos y menos gente va a confiar en este negocio. Pero bueno, eso es por lo menos mi opinión personal. También os quiero advertir de muchísimos bulos que están de phishing de estos, o smishing como se llame, uno de esos phishings que circulan por internet. Y es porque muchísimas tiendas están como que su identidad es suplantada, se crean páginas falsas con links falsos prometiendo muchísimo descuento, y luego cuando la persona entra ahí, se registra o sigue los pasos que se están dando, al final acaban teniendo una suscripción mensual o un cargo a la tarjeta de dinero
que no saben ni por qué han pagado, ni cómo cancelarlo, ni nada de nada. Así que muchísima gente con eso pierde dinero. Una de esas ofertas fue recientemente un supuesto sorteo de 5.000 productos de Amazon con la celebración del Black Friday, básicamente. Amazon ya confirmó de que no lo están haciendo ellos, de que no es real y es totalmente falso. Lo que piden ellos es que mandan como una imagen y después un link, ¿no? Pero si os fijáis en el link, ni siquiera aparece Amazon ni en ningún sitio, es un link de redireccionar a otra página. Así que tened muchísimo cuidado, no abráis los links así porque simplemente lo que se van a hacer es hacerse con vuestros datos bancarios y después al saber lo que más pueden hacer con toda la información que obtengan desde vuestro mismo dispositivo, porque toda esa información se puede robar perfectamente. Así que eso es lo que ellos estaban mandando. También han suplantado recientemente la identidad de MediaMarkt, de una tienda que es, yo creo que es popular en muchísimos más países que aquí en España. La he visto en Alemania también y en Lituania creo que también estaba ya hace tiempo. ¿Y qué es lo que han hecho? Han puesto también una foto con un link que pone ofertamediamarkt.com, algo así, y ponía textualmente un ofertón de Xiaomi Mini Pro 2 por 1,99 €, ¿vale? O, por ejemplo, ponían oferta de Lidl, mirad que se está agotando, 1,99 € vale un Monsieur Cousin por una supuesta estafa porque perdieron el juicio contra el robot que vale miles y miles de euros, que ahora no me sale el nombre, madre mía, el Thermomix ese. Perdieron el juicio contra ellos porque Thermomix decía que han copiado totalmente el diseño, todas las funciones y todo, y supuestamente por eso los están regalando a 2 €, ¿vale? La gente que han picado pues se han registrado ahí, han perdido bastante dinero. Pueden llegar a hacer suscripciones hasta 50 € al mes y como no sabéis cómo anularlo, a no ser que anuléis la tarjeta o cambiéis de cuenta, es casi imposible de rastrear. Así que eso es lo que está pasando con esas ofertas falsas. Están circulando muchísimas, así que tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo en fiestas así especiales. Saben cómo manipular a la gente, verificar la página web. MediaMarkt aquí en España siempre tiene mediamarkt.es. Siempre es algo registrado de ellos. Si veis .com o oferta /MediaMarkt, no es una página web real. De Lidl también, mirad primero la página web real y comprobarlo antes de hacer caso a cualquier oferta de esta porque puede costar bastante y bastante cara. La siguiente noticia que os quiero contar es uno de los encuentros culturales probablemente más raros a mi gusto, de acuerdo, aquí en España, que se está produciendo en Madrid. Será 27-28 de noviembre, o sea, prácticamente ya. Y es una feria, no es la primera, ni segunda, ni tercera, lleva ya como una década aquí en España. Es una feria con más de 100 muñecas bebés hiperrealistas. Seguro que lo habéis escuchado más de una vez. Existen muñecas que realmente parecen bebés vivos, ¿vale? Que tienen los pliegues, que tienen expresión en la cara, que se imprimen con impresoras 3D súper realistas. Primero se hacen en arcilla para captar las emociones, luego en 3D. Y son realmente de peso, de estatura, de todo, exactamente como son los bebés recién nacidos, ¿vale? Y muchísimos incluso son muy inquietantes porque captan muy bien la expresión de un bebé. Y esa feria lo que va a hacer es promover la venta, por un lado, nuevos productos que van sacando, diseño, alguna cosita así como extra de ropita, de botellitas, chupetes y cositas así que le puedes comprar a la muñeca. Y aparte de eso tendrán un taller de reparación, que es donde la gente que ya tienen muñecas y tienen algún problema puedan traerlos y repararlas. Un porcentaje bastante bueno de la cantidad de dinero que se va a recaudar en esa feria se va a destinar a los afectados por el volcán de La Palma, que esto lo pone en su página web oficial, no lo estoy diciendo yo, eso lo ponen ellos, que una parte de venta se destinará a ayudar a la gente a recuperarse, a comprarles comida o ropa o intentar pues construir algo más de casitas de esas de madera que se les va a construir para tener como una vivienda temporal hasta que se recuperen, para la comida para los niños, cosas escolares, pues cualquier cosa que les haga falta ahí, que les hace falta todavía,
muchísimas cosas y mucho tiempo, por desgracia, para recuperarse. Esto para mí es muy raro porque yo he visto esas muñecas, yo no soy fan de ellas, pero yo sé que hasta hay gente que tiene canales de YouTube donde enseñan la vida con una muñeca como si fuera un bebé de verdad. No hay nada malo en eso, cada uno tiene su afición. De hecho, los creadores de esta marca, los creadores de este show, de esta feria, lo que están diciendo es que no son juguetes, de hecho son palabras textuales de ellos, no son juguetes, son piezas de colección. O sea que ellos se definen como coleccionistas de muñecas raras, de muñecas hiperrealistas. Si no habéis visto esto ninguna vez, si no sabéis de lo que estoy hablando, esta es la foto de una de estas muñecas. Decidme si vosotros lo conocíais, si sabéis qué es lo que es, o igual algunos de vosotros tenéis una muñeca de estas o la habéis comprado para regalo o tenéis incluso una colección, quién sabe. Pero son bastante caras, lo sé, porque el diseño es muy exclusivo, es muy difícil de hacer y de lograr, así que son caras y realmente se podrían considerar una pieza de colección. Así que este es el evento cultural que próximamente, de hecho ya mañana, tendremos aquí en nuestra zona de Madrid, España. Estas eran básicamente las noticias de hoy. También quiero contar que en nuestra zona vienen tiempos bastante complicados para el tema de turismo, para muchos hoteles que están aquí. En invierno algunos de ellos cerraban, pero la mayoría pertenecían abiertos porque acogían el Imserso. Imserso es un grupo de jubilados que pues están viviendo en Madrid, en el norte de España o en algún sitio donde haga frío y en invierno quieren venir aquí a nuestra zona con el clima que tenemos. Mirad, hace muchísimo sol, calorcito aquí en la playa, es estupendo estar aquí hoy, pasear. Así que muchos se vienen aquí para pasar el invierno o al menos un par de semanitas en los meses más fríos del año. Este año no ha sido así porque había muchísimos problemas. La empresa que dirige el Imserso como tal no querían subir el precio de la oferta. Ahora mismo pagaban 22-23 euros por persona en pensión completa por día, que es nada, es básicamente regalado, no cubre los costes de los hoteles. Llegaron a un acuerdo hace poco a pagar 25, que es una mejora pequeñísima, es enana, casi no es nada, pero aún así es mejor de lo que había antes. Y los hoteles han dicho hasta aquí porque no habéis mantenido el acuerdo que hemos firmado. No pensamos recibir ninguna persona de Imserso hasta que no nos paguéis lo que nos merecemos, porque están tirando dinero muchísimos hoteles y es mejor para ellos, incluso les conviene más cerrar ahora y abrirse pues a finales de marzo o por ahí por Semana Santa, que es lo que suelen hacer, antes de estar abiertos, recibir a esa gente, gastar mucho dinero en comida, en animación, porque quieren animación, quieren bailar, quieren fiesta, en comida, en bebida, en limpieza de habitaciones, electricidad y todo lo demás. ¿Para qué? Para tirar básicamente el dinero porque no ganan nada de nada, incluso pierden muchísimo dinero. Así que por desgracia los únicos que están sufriendo son los pobres jubilados aquí en el país que tenían planeado venir aquí a la zona pero no lo van a poder hacer porque ni el gobierno, ni el sindicato, ni el Imserso, nadie llega a un acuerdo al parecer. Prometen muchas cosas pero a la larga no es así, son solo palabras sin más. Así que los hoteles están empezando a echar el cierre, habían cerrado algunos ya, pero lo están planteando unos cuantos más, porque sobrevivir así invierno, encima con la crisis que tuvimos y que todavía estamos intentando salir de él, casi no es factible por desgracia. Veremos a ver qué es lo que pasa, si el gobierno o si alguien cambia de opinión, cede, lo renegocian, entonces puede que mejore la situación, pero de momento muchísimas personas se están arriesgando de volver a ERTE o al paro para que les finalicen el contrato porque trabajo en hoteles va a haber menos y menos en la medida de que vayan cerrando. Esa es la dura realidad. Estas eran las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante y útil. Estoy viendo gente rara en la playa que están haciendo un tipo de arte marcial. Y eso es lo que os quiero enseñar antes de terminar el vídeo de hoy. Os deseo un estupendo día y nosotros nos vemos ya el domingo con un nuevo vídeo de nuestra preciosa zona de Alicante aquí en España. Adiós.